Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria. Bueno, le venimos contando en este programa, ya que deben andar cerca de las 80 tiras que han salido, 80 emisiones, el significado de los nombres de distintas situaciones o distintos lugares, edificios, localidades de nuestra provincia de La Pampa, que tiene detrás de eso un significado. Lo hacemos con Mauro, ¿cómo andás? ¿Qué Y tal? con ¿Cómo? la producción de No Producciones desde que ha iniciado este ciclo. Y hoy concretamente vamos a hablar de nombres que cambiaron, porque muchas veces el nombre ha servido en este programa como disparador para contar una situación histórica, un proceso Sí, histórico. Esto también es un proceso histórico, pero concretamente vamos a hablar de nombres. de Nombres no. que en su momento tuvieron uno y al tiempo, décadas después, Sí. tuvieron otro. Hemos hablado de eso en alguna Sí, oportunidad también, sobre todo, por ejemplo, cuando abordamos la Plaza Central en Santa Rosa, por ejemplo, claro. que también tuvo cambios de nombre, pero Ahora el vamos a cambio de hablar de nombre de localidades, vamos a localidades hablar. puntualmente, Claro, ¿no? Localidades que hay que decir que en la provincia de La Pampa, por haber sido durante muchas décadas, ¿sí? Durante prácticamente sí, 5 décadas, un poco más, eh, territorio nacional, sí, ¿sí? Sufrió muchos cambios durante su época territoriana, de claro, nombres, tal cual. estamos hablando de nombres de localidades y de espacios importantes dentro de las localidades, también sufrieron cambio de nombre después, ¿sí? Por la misma Ya en la época provincia. provincial, la misma provincia Claro, cambió de sí. nombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es algo raro, pero sí es una cuestión identitaria, ¿no? Tal cual. Porque en muchos cambios de nombre está la permanencia del nombre anterior, Ujú. ¿no? Esto de la permanencia del nombre anterior a veces subsiste, ¿no? En el nombre de, no sé, del club de ese lugar, Claro, tal cual. en el nombre de algún tipo de espacio, de, no sé, museo, una casa histórica, etcétera, a pesar de que el pueblo, ¿no? O Sí. la localidad, o el espacio, y demás, ya se llame de otra manera, ¿no? Y la lógica esta, si bien en este caso vamos a hablar de dos, una sí, otra no, pero la lógica es que hay un patrón en La Pampa que la mayoría de los nombres están relacionados con la campaña del desierto, con la más llamada campaña del desierto, con el Ujú. genocidio de los pueblos preexistentes. No hay nombres de fundadores del pueblo, muchos, ¿no? Sí. No hay, digamos. La Lo que mayoría pasa es que tienen, algunos coinciden, coinciden, o por sí. lo menos en las Bueno, tierras, claro, ¿no? General Campo y General Hacha coinciden en haber participado en las dos. Pero bueno, vamos primero, dijimos La Pampa. La Pampa llegó a ser provincia de Perón y es La Pampa. Y es la Pampa, sí. Digo, antes de ir a las dos localidades, también la primera capital, General Hacha, Santa Rosa no era la capital, se funda como Santa Rosa de Toay. Santa Rosa de Toay. Va a permanecer un montón de tiempo, porque se Ujú. funda en 1892 y es en 1916 16. que va a dejar de ser Santa Rosa. Exactamente. Coincidentemente con el cambio de la capital, ¿no? Que en realidad cambia antes, pero Hacha va a dejar de ser capital y Santa Rosa va a Ujú. pasar a ser capital y Sí. va a dejar. Hoy no estaría mal si alguno lo propone porque no es Santa Rosa de Toay, porque hoy la verdad que las dos localidades están Claro. pegadas. Lo que pasa es que en su momento era Santa Rosa de Toay, Sí, porque Toay era levemente más claro. Sí, sí, importante en el claro. inicio, entonces que es como Santa Rosa de Toay, formaba parte del mismo ejido y después se separa, digamos, ¿no? Claro, Toay en el De hecho caso son dos departamentos distintos, digamos. son dos departamentos distintos, Uno cruza capital. la Perón y son dos departamentos distintos en realidad. El origen de por qué era más importante, porque ya que vamos al origen de lo que es General Hacha, mencionamos General Hacha y General Campo. General Hacha era un fortín. En las Un fortín. agroavanzadas, Toay también fue una de las Fue uno últimas, fortín. uno de los Exactamente. fortines, uno de los últimos reductos de resistencia también que ha habido a la conquista, a la más llamada conquista. Ujú. Pero bueno, no dijimos los nombres, hay dos localidades que hoy tienen un nombre, le vamos a decir el nombre que tiene hoy, pero no tuvieron ese durante todo el tiempo, que son Hilario Lagos y General y San General Martín, San Martín. que no se llamaron así. Y tiene que ver, esto me acordaba mientras lo leíamos. ¿Te acordás cuando hablábamos de General Pico que lo compraba un agrimensor a las Sí. tierras? Nada más que en Pico no se le puso el nombre de él. Pero el agrimensor pues, empezó a comprar toda una serie de zonas, de tierras. Lo que sí pasó acá, que en una de las dos sí, Eh, al comprador de la al tierra comprador. pudo En poner el el caso, nombre. en el caso de Pico sí se lo reconoce como uno de los importantes, Fundadores, que está. fue Eduardo de Chaperrouge. Claro. Tiene uno de los colegios históricos, tiene el nombre de él. En este caso sí, pero bueno, lo vamos a abordar, que tiene que ver con otros tipos de lógicas fundacionales de las, Bueno, lo que de, pasa es la- que, de las localidades también, ¿no? Que tiene que ver con las claro, colonias agrarias.
o agrícola. Imagínate este concepto de conquista. Supuestamente para Roca y compañía no había nada. Claro. O sea, ni siquiera la conquista del desierto, que si bien estaba poblada por pueblos preexistentes, para ellos era un desierto. Una vez que vencieron, que mataron a 3.500 de integrantes de los pueblos preexistentes, que degollaron directamente, que mataron, muchos más Sí. padecieron heridas y después fueron perseguidos y obligados hasta dejar de hablar su lengua, su costumbre. Eso después, bueno, listo, tenés las tierras, ¿y qué hacemos? Porque el Sí. Estado Nacional no llegaba. El Estado Nacional, que todavía estaba en una conformación ya consolidada, pero para ocupar las tierras, bueno, empiezan a dar permisos a personas para que colonicen Para y que- después vendan las tierras y armen los pueblos. Exactamente. ¿Sí? O que cedan parte Claro. de esa división de tierra Era un a, negocio inmobiliario. Hoy le diríamos un claro, gran negocio un gran inmobiliario. negocio inmobiliario, aunque sea que llegue, vos Sí. decís, el Estado. ¿Cómo llegaba el Estado? Sí. Ya lo hemos dicho varias veces, la policía, pero para el fin del Estado, que el Estado Nacional de ese momento, que era ampliar la frontera agrícola, era el ferrocarril. El El ferrocarril, ferrocarril bueno. era el elemento central para que esos pueblos tuvieran o esa localidad tuvieran una importancia real en términos económicos y que pudieran prosperar, por así decirlo. Sí, que va a ser un elemento común en estos dos, Exacto. tanto en San Martín como Hilario Lago. San Martín se mantiene como una localidad interesantemente poblada, digo, Ujú. en número, Lagos apenas tiene. Apenas. Que no llega a tener 2 habitantes por casa. El último, después El lo último podemos ampliar en el último censo, pero no llega a tener 2 habitantes por casa. Pero estos son las 2 localidades que hoy conocemos de esta manera, pero que tuvieron otro nombre y que nacieron al compás de la conquista, del avance del ferrocarril y de la necesidad Y de la económica necesidad económica. de conquistar distintas áreas. En el próximo bloque vamos a ir a dedicarnos a alguno de los 2 pueblos que no se llamaron ni San Martín ni Lagos como se llaman hoy. Continuamos en los lugares de la memoria. Bueno, en este bloque vamos a referirnos a uno de los 2, si le hablamos de Hilario Lagos y de General San Martín. Vamos a arrancar por el que más años tiene, que es General San General San Martín, Martín. en este sur pampeano, lindante con la provincia de Buenos Aires, limítrofe con la provincia de Buenos Aires, que van a ser como el nombre de, primero hay una colonizadora, una empresa a la que se le dan estos permisos Exactamente. para comprar tierras e instalarse en distintos lugares y pueden formar pueblos, ceder tierras. Ujú. Colonizadora Strueder. Strueder. El hombre fundador de Strueder, a veces si me sale, nació, bueno, pero hoy sería Prusia. Mejor me voy a En quedar ese ahí. momento Me voy era a quedar Prusia. ahí. En ese momento era Prusia. digo, hoy no, Ujú. pero tenía, bueno, fue quedando en distintos lugares. Uno se piensa, ¿cómo aprendió a venir a hablar castellano? Manejarse de esa manera y ser, porque mirando el historial de la colonizadora Strueder, han fundado un montón de pueblos en la Sí. provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Sobre todo. Y hay un dato que no tiene que ver con San Martín, que ya vamos a abordarlo y vamos a ampliar, que compraron lo que hoy es Villa Masa, pero del lado del departamento de Catriló, límite con provincia de Buenos Aires. Las Límite. tierras extendían departamento de Catriló y lo que hoy es Villa Masa, provincia de Buenos Aires. Catriló terminó quedando por La Pampa y ellos terminan fundando Villa Masa con el nombre de la colonizadora. Con el nombre de Buenos Aires. Pero también habían intervenido, si se quiere, en otra punta de la provincia de La Pampa, que era comprar tierras que abarcaban los dos. En La Pampa, justamente, solo data su historia, me puse a ver la historia de la empresa, es San Martín. Es San Martín, sí. Es San Martín donde se que es el departamento de Claro. Ucal, ¿sí? Recordemos que aparte, lo dijimos, Ucal es una de las puntas de riel, como se la conoce, ¿sí? Porque es un lugar importante, después se extiende justamente y abarca esta zona, que es en ese momento Villa Alba, que se funda, bueno, en 1901, tiene una cuestión que, a diferencia, lo decíamos en el bloque anterior, a diferencia de otras fundaciones de pueblos, por ahí de los más grandes, de los más históricos que nosotros conocemos, ¿no? Es difícil conocer la historia de San Martín, digamos, Sí. ¿no? O de Hilario Lagos, pero son estas empresas las que vienen, son empresas colonizadoras. Y en esas empresas colonizadoras no solamente compran las tierras, las dividen, destinan una parte de eso a
a la llegada del ferrocarril o a la instalación del Sí. ferrocarril, que es una necesidad fundamental. De hecho, el ferrocarril llega a lo que era Villalba en ese momento, 3 años después de su Sí. fundación, en 1904. Y la particularidad de muchas de estas empresas es la población que migra y que empieza a ocupar esa tierra, ¿no? A veces son, eh, por ejemplo, pueden ser de una misma nacionalidad, Claro. ¿sí? Colonias, muchas colonias son alemanas, por Ujú. ejemplo. En este caso tiene una migración muy importante de judíos, digamos, ¿no? Sí. De personas judías que venían de Entre Ríos. Entre Ríos Tal es cual. una Ujú. provincia en Argentina que tiene muchas familias y tiene muchas de estas empresas colonizadoras con migración judía. Tal es así que el primer templo, podríamos decir, que hay Claro. en la localidad es un templo israelita, ¿no? Es un templo, Sí, pues es una sinagoga. incluso historizando es la primera asociación israelita de La Pampa. Y es la primera asociación Se israelita de La conforma, Pampa, que se conforma ahí en 1926, que se Villalba, ¿no? conforma ahí. Todavía Villalba porque van a faltar 4 Es, décadas más o menos para exactamente. que cambie de nombre. Les decía, hoy en la zona de Cateló fundaron Villa Masa, ellos le pusieron Colonia Falucho a Villa Mm. Masa, como pasó que parecido con Villa Alba y San Martín, que vamos a ver que después cambia, y bueno, la parte de Cateló quedó en el territorio provincial, cedido, vendido. Uno vaya a saber qué pasó con Ujú. esas tierras, pero no, ahí no fundaron nada. La empresa Stueder fundó 70 colonias, de las Sí. cuales 15 permanecen como pueblos, hoy. Hoy. O sea, hizo un trabajo de extensión y de poblamiento importante para el mandato que habían recibido. Dice también en la misma historia de la empresa, que todavía se puede buscar en internet, incluso tiene una página, pues sigue estando. La colonizadora Stueder hoy está vigente, con otros fines, pero está vigente la empresa. Sí. Y cuenta que Hugo Strueder, el fundador, este hombre que nació en la ex Prusia, tenía el beneplácito de Julio Argentino Roca, que así consiguió los permisos, no una relación de conocimiento, no de amistad, pero de conocimiento, y que quienes encabezaron esa conquista del desierto, ese genocidio del pueblo preexistente, lo eligieron a él para darle algunas zonas, eligieron a esa empresa para que se encargara de esto. Imaginemos que iban a tierras inhóspitas, a Sí. plantarse, a poner alguna construcción, Claro. a ver cómo, y a tratar de vender esa tierra para que alguien De fuera a hecho, vivir. de hecho, lo que hoy es San Martín es de los pocos lugares que subsiste Claro. de ese momento, ¿no? De Ujú. fundados en esa época, Claro. con una población relativamente interesante, ¿no? Con una población que puede, que se dedica además hoy a la agricultura, porque cuando se funda Villalba Claro. era generalmente ganado, ¿no? Vino y algún otro más, porque justamente no eran Sí. las tierras para la agricultura clásica de ese Claro. momento, ¿no? Ujú. Y obviamente mucha producción o actividad de desmonte, ¿sí? Claro. Sí, sí. Desmonte, leña, etcétera, que también formaba parte de las actividades de ese momento. Esas colonizadoras, como decís, la mayoría, esto era una, pero Ok, había otras muy bien. más, eh, las tierras que ocupaban también dependía de las tierras que habían quedado. Como estas cosas son así impuestas, leía un libro del maestro Vallejo que lo editó el Fondo de Tener Pampeano, cuenta anécdota que hay gente que muchos, 20 años después le sigue diciendo Villalba. Sí, Los sí, que habían nacido como Villalba, se lo cambian 4 décadas después, sigue siendo sigue Villalba. siendo Sus hijos Villalba. empezaron a llamarle San Sí. Martín, y siempre la confusión hubo ahí como... De hecho, la casa histórica, el Está, museo, se está, llama Villalba. hay una fundación, Hay, claro. hay ahí, digamos, una cuestión. Y incluso hablábamos de la sinagoga. Bueno, Sí, la sinagoga después deja de funcionar y se convierte ¿no? en una casa histórica y ujú, del recuerdo de la Asociación Israelita, pero eh, allí hay la historia es de Villalba, claro, básicamente porque se funda ahí y tiene todo ese nombre. Eh, por eso decía otro de la identidad, subsisten las dos, sí, ¿no? sí, Porque ese nombre previo tuvo 4 décadas, más de cuatro claro, décadas, y hay mucha población que incluso está viva hoy, los sí, sí, abuelos de las personas que hoy le pueden decir San Martín, claro. saben que se llamaba Villalba. Exacto.
Hoy el doble de tiempo ya lo tiene como San Martín, pero bueno, Exactamente. así nació como Villa Alba. Vamos al tercer bloque y empezamos a hablar de la otra localidad que cambió de nombre, que es Hilario Lagos. Bien, llegamos al tercer bloque de los lugares de la memoria. Estamos contándole cómo cambió de nombre General San Martín, Villa Alba antes, y ahora vamos a ir a Hilario Lagos hoy. Hoy, que fundada en 1911, ¿sí? Sí. También ahí migración, en ese momento Aguas Buenas. Aguas Buenas. Aguas Buenas. Sería muy bueno el agua, porque de Sí, hecho ese es sí. un relato histórico. El relato es ese. Hay una relación ahí entre, justamente, ¿no? Decíamos esto de las migraciones y más. Son pueblos o localidades que son más tardíos en su fundación que otros, ¿no? Más allá de que Una zona más 1901 privilegiada, Norte Pampeano, es Córdoba, claro. Buenos Aires, limitando allá arriba. Pero la mayoría de los pueblos está ahí Sí, entre 1900, bueno, como Sí. San Martín, ¿no? 1901, 1905. Sí, sí. Acá, que haya sido unos años posterior, tiene que ver con que la migración que se da es una migración de un pueblo que está pegado, pegado, que es Mariano Miró. Sí. Hay mucha población de allí que cuando empieza a crecer ese lugar, migran hacia esta zona, en donde efectivamente el agua era buena, Claro. ¿sí? Porque el agua es un recurso Sí, sí. fundamental para la vida cotidiana de las personas y sobre todo para la actividad económica. Sí, está nuestro norte verde, ahora, nuestro norte rico, digamos. Claro, es la parte del geográficamente norte, hablando. exactamente, la parte del norte, una parte del norte que sabemos que el norte pampeano, por lo general, Sí, tiene sí. mayor riqueza, ¿sí? Que el sur, o que bueno, claramente que el oeste. Y allí se instala, se funda en ese año con ese nombre, que además subsiste, por ejemplo, en el nombre del club. El club Sí, del claro. lugar, el club de Hilario Lagos, se llama Club Aguas Buenas, tiene ese nombre hasta el día de hoy, un poco como lo que decíamos del museo, ¿no? de San Martín, ¿no? Siempre hay un elemento que mantiene el nombre del original. Sí, sí. Y el cambio de nombre Va a tener una década menos. va a pero tener bueno. una década, claro, Menos tiempo se va a llamarse Aguas Buenas. Pero bueno, menos sí. tiempo que en San relación a San Martín, Martín. lo estamos vinculándolo 4 décadas contra 3. 4 décadas contra 3. Sí. Pero es en el mismo Mismo año, año. ese mismo año, en esos decretos, se le cambia el nombre a Coronel Hilario Lagos, que es el mismo, es hijo ¿no? Claro. Decíamos, Bueno, ¿no? ahí hay una confusión, ahora vamos a contarlo como es la historia de Claro. Lagos, porque se llaman igual. Se llaman igual. Bueno. Los dos fueron además. Los dos fueron militares, los dos tienen carrera militar, tiempos distintos. El padre, Hilario Lagos padre, participó de las guerras iniciales de la independencia, la guerra tripelense. Claro, esta guerra del Pero fallece en 1860, fallece casi 20 años antes de la mal llamada conquista del desierto. Su ¿Qué? hijo es el que estuvo ahí, y el que se homenajea es al hijo. Al hijo, sí. Es el de la conquista del desierto, digamos. Es el de la ¿no? conquista del desierto. Es el hijo, digamos, el de la conquista del desierto. De Que hecho, tiene lógica, volviendo a claro. General Hacha, General Campo, empezamos a pensar en pueblos, tiene lógica. Digamos, Tiene lógica. en esa Tiene decisión la lógica histórica, de decisión muchos histórica, otros. Claro, tiene la lógica de muchos de los otros pueblos de nuestra provincia. Y además hay una historia interna que también homenajea, por ejemplo, a Sarmiento, en el Claro. caso de la plaza. Es decir, hay una parte ahí de lo monumental y de Sí. de lo nominal, de la toponimia, como se dice, Sí. del pueblo, que se ata a una historia nacional que no es la historia del nacimiento del pueblo, porque No, justamente claro. digo, uno pensando, estaría bueno que hubiera quedado el nombre Aguas Buenas, porque en definitiva es la lógica del nacimiento original. Y bueno, decía, se cambia en ese mismo año. En 1944 decreto, se mismo cambia gobierno. el mismo decreto, exactamente. Hoy un pueblo muy poco poblado. Sí, bueno, censo, ahí quería contarle varias cosas, pero censo 2022, 662 personas que habitan en la localidad para 353 viviendas. O sea, yo le decía al principio,
no tiene 2 habitantes por vivienda en promedio. Te da un poquito, te da uno casi, 1,5, 1,6. En alguno habrá 2, 3 y el otro... Habrá casas vacías. Casa vacía y el otro sol. Dice la historia que en la fundación de Hilario Lagos es la zona en la que estaba las tierras de Alvear, las tierras de Bernardo Larroudé, claro. Y estas tierras que Miró va a desaparecer, digo, el pueblo que Miró va a desaparecer porque se van a mudar, no desaparecen, los pueblos siguen estando como está Quehue. Sí. Pero bueno, la gente se va a mudar, va a elegir mudarse a Hilario Lagos y allí empezar a tener su vida. De hecho, hay la laguna, que el espejo de agua que está como compartido entre los dos, las dos localidades, ¿no? Es como que una costa uno y otra costa la otra. Y además decíamos, esto el cambio de nombre es tan fuerte, no solo por el nombre de Hilario Lagos, la plaza se va a llamar Sarmiento y después se va a hacer una plazoleta, un paseo, una plazoleta que se va a llamar Conquista del Desierto. ¿Sí? Radicalmente se nomina todo a los espacios públicos, con una lógica que tiene que ver con la generación del 80, con la, digamos, ¿no? Una raigambre que no tiene nada que ver con lo popular, porque digamos, el pueblo no tiene, Lagos no era de ahí, digamos, porque si uno empieza a buscar por qué se llama, de entrada te llamas San Martín, bueno, está bien, te llamas San Martín. Bueno, pero cuando te cambian el nombre y te ponen a alguien tiene lógica General Campo, que peleó en la conquista, que tiene lógica General Hacha, que pelearon estas tierras en su bando, que era el bando de los que mataban a los indios. Tiene lógica. Los nombres porque pasaron por estas tierras, pero Lago. Y eran dueños, pero Lago no. Lago no tenía raigambre con el pueblo. No tiene, bueno, pero sí es una decisión de esta que tiene que ver con instalar la historia del ser nacional, que el ser nacional se identifica. Después, hoy está cambiando, no sé, hoy. Hubo una discusión, hoy no sé por qué restablecieron el Día de la Raza, pero el ser nacional aspiracional es ese, el descendiente europeo, el que acepta las normas del capitalismo, el que se organiza. El Estado-Nación, etc. Y así es como le ponen el nombre a Hilario Lagos. Que tiene un dato de color. El dato de eso te iba a decir. Para cerrar, tiene un dato de color que en el año 97 fue visitado por el entonces presidente nacional, Carlos Saúl Menem, que lo recibe la comitiva del pueblo. Vino con ministros. Había pampeanos en ese gabinete, ministros pampeanos. Había ministros pampeanos, obviamente que lo recibieron, el gobierno provincial. Le armaron una carpa, comió, bailó y después se fue. Hay datos, crónicas. Está claro que andaba de recorrida, son los años impares, siempre son electorales, en este caso es un año electoral legislativo. Vendría de Córdoba, de Buenos Aires, por ahí que sí que cualquier de los dos lugares llega fácil. Pasó, y no es casual, digo, que en ese momento haya hecho una parada en La Pampa. Hoy nos parecería raro, digamos, ¿no? Pero no en la figura de Menem. Pero en la figura de Menem no, y menos esto que vos decís, el gabinete de Menem, había muchos pampeanos y había mucha influencia del peronismo pampeano en ese momento, ¿no? El gobierno nacional. Bueno, les contábamos entonces, ya llegamos al final, por qué San Martín cambió de nombre, o en realidad por qué Villalba se llama San Martín, y por qué Aguas Buenas se llama Hilario Lagos. Gracias por haber estado y los esperamos dentro de una semana.